Cordial saludo, doctora Claudia, compañeros. Mi nombre es Jaime Andrés Jaramillo Ferro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y esta es mi actividad del Foro del Video Política Pública Educativa, de la materia Política Educativa en el contexto internacional. Es un hecho muy importante que las políticas públicas educativas dan respuesta a las necesidades formativas de una nación y marcan decisivamente el rumbo que cada país desea tomar con relación a los desafíos que la sociedad contemporánea afronta, guiando con acierto hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos, con el fin de desarrollar el conocimiento y vivir en mejores condiciones en un mundo cada vez más consciente de los cambios y del cuidado que requiere no solo el ser humano como individuo y sociedad, sino del medio ambiente que lo sustenta y lo protege. La presente actividad da cuenta de los principales hechos y representantes que marcaron el inicio de las políticas públicas educativas y la importancia que tuvieron estos acontecimientos en el devenir de las sociedades que mantuvieron sus prácticas como medio para guiar a sus naciones al desarrollo del conocimiento de la sociedad y de sus individuos. En primer lugar, hablamos de Platón, que es uno de los filósofos griegos más influyentes de la historia, ciudadano de Atenas e hijo de familia aristocrática. Algunos de los hechos que marcaron su vida y su pensamiento fueron las guerras del Peloponeso, donde él en su juventud fue un soldado, vivió como testigo de la decadencia y enfrentamientos políticos en Atenas, la cual pasó de la democracia consolidada a un gobierno oligárquico de los 30 tiranos después de haber perdido esta guerra con Esparta. Otro hecho fue el ser discípulo de Sócrates. Las ideas de Sócrates, como la revolución de la no violencia, el uso de la persuasión, su muerte también lo afectó, la corrupción moral e intelectual no permitían la regeneración de Atenas, fueron uno de los pensamientos que su maestro Sócrates implantó en su discípulo Platón. Otro acontecimiento fue el encuentro con Dionisio de Siracusa. Dionisio era el gobernante quien lo hizo de una manera como digamos que representó un gobierno tirano, y Platón intenta dar consejos y propuestas para que pudiera plasmar en sus teorías políticas una práctica de un bien común y de una justicia o de un gobierno justo. Sin embargo, se hicieron caso omiso a esos planteamientos. Estos desengaños en Platón influyeron en sus pensamientos, llevándolo a su reflexión política sobre una solución de compromiso. Otro hecho que marcó a Platón fue la creación de la Academia, que fue un centro filosófico que funcionó durante 900 años. Para Platón albergó un propósito político, el de formar filósofos capaces de distinguir las personas que merecían respeto y que fuesen morales. La filosofía de Platón se revela en el mito de la caverna. Esta alegoría refleja el pensamiento de Platón acerca del conocimiento y la posición del hombre frente a este. En la caverna, los prisioneros representan a los hombres y sus cadenas significan la ignorancia. Las sombras en la pared son las percepciones que tenemos sobre el mundo mediante los sentidos, y las personas que sostienen los objetos representan a aquellos a quienes les interesa mantenernos sumidos en la ignorancia. El fuego representa las creencias que enceguecen inicialmente al prisionero y le es más fácil mirar nuevamente a las sombras. Romper las cadenas significa terminar la ignorancia y abrirse paso hacia el conocimiento mediante la educación, proceso arduo y lleno de obstáculos que conduce finalmente al conocimiento de las ideas, lo cual es representado en el exterior de la caverna. La ética de Platón se enfoca en el logro del bien supremo del hombre, que es la felicidad, considerada el desarrollo auténtico de su personalidad como ser racional y moral. También se refiere al cultivo de su alma racional y a una relación armónica de las tres partes del alma. Para que esto se dé es muy importante la educación, lo cual es un auténtico arte que conduce el alma a la verdad y al bien a través del diálogo y el descubrimiento. Solo cuando el alma haya alcanzado el conocimiento de los auténticos valores éticos y políticos podrá conseguir la virtud.
De eso también depende la justicia en el Estado, dado que un Estado justo es el que viene impuesto por la idea del bien, y esto solo será posible si los gobernantes son sabios, esto es, filósofos que hayan logrado penetrar en el mundo de las ideas. La idea de bien debe guiar al Estado y al individuo. Tenemos también los pensamientos de los sofistas y de Sócrates. Los sofistas, Platón los miraba como, digamos, decía de ellos que no son auténticos filósofos, sino maestros de la retórica y la elocuencia que se ofrecían a cambio de un sueldo. Reflejan un cambio de valores de la vieja aristocracia a favor de una clase mercantil interesada en el éxito y el poder mediante la retórica, donde también y fueron perdiendo aquellos valores del honor y de la lealtad. Protágoras, el más conocido de los sofistas, dice que el hombre es la medida de todas las cosas, conduciendo al relativismo y al escepticismo, dado que cada hombre es el que determina si algo es justo o injusto de acuerdo a sus propias convicciones. No hay verdad permanente, para ellos no hay verdad permanente o duradera, ni una ley o código de valores eternos. Por su parte, Sócrates, en contraposición, se opuso al relativismo y al escepticismo de los sofistas, pues así considera imposible el entendimiento entre las personas, ya que si cada uno piensa de una manera diferente y acomoda de acuerdo a sus necesidades los planteamientos, pues en ningún momento se podrá llegar a algún acuerdo. Planteó el problema del significado de los términos generales como la verdad, la belleza y la justicia. Dedicó su vida a encontrar significados objetivos. Su método no era el discurso o la retórica como lo de los sofistas, sino el diálogo y las preguntas que conducían al descubrimiento de la verdad y sus aspectos morales. Para él, cada uno debe encontrar la verdad dentro de sí mismo. Conócete a ti mismo era uno de sus lemas. Teoría de la educación en Platón. Para Platón, la educación es un auténtico arte de conducir el alma hacia la verdad. Y el educador tiene como misión establecer un diálogo con el alumno de manera que haga posible el descubrimiento de la verdad. Para Platón, el filósofo era quien regía la vida del Estado y determinaba los principios de la educación. Le competía trazar el diseño concreto del Estado ideal y dirigir su realización. Hablando, por supuesto, de un verdadero filósofo que hubiera recibido la educación previa de acuerdo con de acuerdo con los principios y los valores que se regían en ese momento. El Estado es a quien compete dirigir la educación y de acuerdo con Platón la educación se organiza en dos niveles. El nivel primario, que es común a todos los ciudadanos, se lleva a cabo por medio de la gimnasia y la música para educar el cuerpo y el carácter. Y hay un nivel secundario que es reservado a los futuros gobernantes. Este nivel secundario se desarrolla en dos fases. En la primera, que va desde los 20 a los 35 años, es donde se realiza un estudio detallado de las matemáticas y también de la dialéctica. Y en la segunda fase, ya se les confía a quienes hayan superado la primera, se les confía un cargo para adquirir experiencia de la vida y esto lo realizan durante 15 años. Después de este tiempo es cuando ya se convierte en una persona que al haber superado ya estas pruebas puede dirigir o puede estar dentro del gobierno que dirige a un Estado. Teoría política de Platón. El Estado ideal. La vida griega es comunal y la sociedad organizada es una institución natural. El hombre es por naturaleza un ser social y el Estado debe ser el reflejo de esta naturaleza. La estructura de la ciudad está reflejada en el alma. Los principios de la justicia son los mismos para el individuo que para el Estado. La justicia ha de buscarse en el encaje entre Estado y ciudadanos. Además, para Platón, la ciudad o el estado ideal debería de tener las siguientes clases sociales, relacionadas también con partes del alma y cada una relacionada también con una virtud. En primer lugar están los gobernantes,
que se relaciona con la parte del alma racional y su virtud es la sabiduría y la prudencia. Más abajo están los guardianes, que se relaciona con la parte del alma irascible y su virtud es la fortaleza. Y finalmente están los productores, que se relaciona con la parte del alma concupiscible y su virtud es la templanza. Formas políticas de gobierno. Para Platón, ya en su edad madura, a través de la obra La República, menciona las siguientes formas políticas de gobierno. En primer lugar, haciendo referencia a la monarquía o aristocracia, que para él es el mejor de los gobiernos o es la forma perfecta de gobierno y la cual es dirigida por los mejores. No se refiere necesariamente a personas que estén emparentadas de forma consanguínea, sino que se debe de dejar gobernar a las personas que tengan la sabiduría. La timocracia es la siguiente forma de gobierno en donde el dominio se da por parte de la clase militar. Esta la considera como una degeneración de la aristocracia, en donde ya se toma el gobierno a través de la fuerza militar. Luego está la oligarquía, que es donde ya hay un dominio de una minoría. Esta forma de gobierno es peor que la democracia, porque hay un amor más es al poder y al dinero. Luego continúa la democracia, que es el gobierno del pueblo, donde todos legislan y mandan a la vez. Y por último está la tiranía, que es el gobierno de un individuo, el cual está ahí por intereses propios. Y de todos, este es el gobierno más injusto y el más bajo. Teoría política de Platón, otros aspectos. Platón dirige sus ideas políticas contra las doctrinas relativistas de los sofistas. También pretende ofrecer un modelo inmune al paso del tiempo y a las diferencias culturales. Propone una ciudad imposible, encerrada en sí misma, agraria y autosuficiente, de la cual él mismo dice que es una idea muy difícil de llevar a cabo en la realidad. Las últimas obras de Platón, como las leyes, reflejan un pensamiento conservador y menos idealista de Platón, en donde ya la división social de funciones no es estricta y los tipos de gobierno los clasifica de una manera diferente. En este caso, los clasifica de acuerdo al número de gobernantes y de acuerdo a si se ajustan o no se ajustan a las leyes. Si es un solo gobernante y se ajusta a las leyes, lo denomina monarquía. Si no se ajusta a las leyes, se denomina tiranía. Si el número de gobernantes son varios y se ajustan a las leyes, se denomina aristocracia y si no se ajustan, se denomina oligarquía. Si el número de gobernantes son muchos y se ajustan a las leyes, se llama democracia, pero si no se ajustan a ellas, se denomina democracia degenerada. Estos tipos de gobiernos para Platón, el mejor es el de la monarquía, siguiendo en el de la aristocracia y finalmente en el de la democracia, cuando se ajustan a las leyes. Sin embargo, si no se ajustan a ellas, el orden es el inverso. Entonces, se prefiere una democracia degenerada, una oligarquía y, por último, en el lugar estaría la tiranía. Conclusiones. Cada forma de gobierno en una sociedad puede volverse corrupto si no actúa de acuerdo con leyes establecidas que permitan promover valores de verdad, justicia, bondad, equidad, respeto, etc. Puedo entender que independientemente del tipo de gobierno, lo importante es que éste se rija bajo principios éticos y morales que procuren por el bien de sus ciudadanos. Sin embargo, la educación es fundamental para no permitir engaños o manipulaciones de quienes buscan beneficios personales aprovechando la ignorancia de quienes no poseen el conocimiento.
Las leyes no son solo normas que se establecen para delimitar nuestro comportamiento en razón al respeto de las libertades, la seguridad y los derechos de cada persona que conforma una determinada sociedad, sino que en ausencia del auténtico sabio, como diría Platón, las leyes buscan la verdad, la justicia y el bien de una sociedad para que en cumplimiento de las mismas, quienes sean que gobiernen, lo hagan con base en principios éticos y morales. Muchas gracias.